que te tocan en el corazón, de esos que cuando despiertas quieres convertirlos en una canción. Fue un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé, y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé. Agárrate de mi mano para dar un viaje a La Habana de sed. Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir. Poco a poco retornaban y aquellos pregones se volvieron a oír. Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz. ¡Wow! Se acabó la diplotienda o alguien que se venda por un pantyhose. No, no, no. Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz. ¡Ay! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. ¡Mi mano! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado, Oh, y en Velasco en un Burger King. ¡qué rico! Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. Y por la Lisa yo me comí una pizza de Pizza Hut y al interior me fui en un carro de Metrofor. Mire las olas del malecón tomando Pepsi Cola, y en Yaguajay y una fábrica de Miller Lite, otra no hay. Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado, y en Velasco en un Burger King. ¡Qué bueno! Yo vi un Sedano en la calle Mi Galeano hermano, y en San Rafael un Taco Bell. virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo le canto a Ochun, yo le canto a Yemaya, pa' que se lleven lo malo, pa' que lo echen pa' allá. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo te aseguro, mi hermano, porque yo sí tengo fe, que pronto regresaremos a La Habana de sed. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Somos un solo pueblo, los de allá y los de acá, que para Cuba y su gente reclamamos libertad. ¡Alabao! Ah, ¿y tú sabes quiénes estaban allí? Los kiwanis de la Gran Habana. ¡Yeah! Sí, ¿cómo no? Escuchen mi canto. Regla y caridad, traigan pronto Oh, Cuba libertad. virgencitas De regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Lailo, lailo, lai. Hermanos, al rescate. Esa va. Buenas noches. Buenas noches, Sí, buenas José Daniel. noches. Buenas noches al productor del programa, a Whitney Lore. Buenas noches a la audiencia que ya está por acá dando vueltas. Hoy tenemos, digamos, el honor de tener con nosotros aquí invitado a José Daniel Ferrer, el líder del UPACO.
queremos establecer hoy una especie de conversación especial específicamente con él, hablando de la Constitución del 40, cómo podemos utilizarla como herramienta, qué posibilidades tenemos de aunar esfuerzos, todos, y eso es todo, también por supuesto como cubano, lo incluye a él en lo personal y también incluye a su organización. Todo eso lo vamos a estar debatiendo acá, en un ambiente franco. Considero que, de hecho, que José Daniel esté aquí hoy significa que José Daniel está dispuesto a conversar con todos nosotros, los constitucionalistas, y con todos los demás cubanos para lograr un consenso y acabar de derrotar a la dictadura. José Daniel, bienvenido. Te cedo la palabra. Ramón. Eduardo. Sí, disculpa, Eduardo. Disculpa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, también para Lores y gracias. Para todo el equipo que junto a ustedes trabaja. Gracias. José Daniel, vamos a hacer algo sencillo. No es exactamente un debate lo que vamos a tener, sino es más bien un conversatorio. Vamos a estar conversando usted y yo. Si nos alcanza el tiempo, quizás podamos invitar a 2 o 3 personas de los que están en el chat, mirando a la directa, que quieran hacerle alguna pregunta directa a usted. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Ya nos dijo que tenía tiempo limitado. Entonces, voy a hacer quizás yo la primera pregunta. O también le puedo ceder a usted la palabra y que usted haga la primera pregunta. No, venga usted. Bien, José usted Daniel. es el anfitrión y vamos, muy bien que pregunte. Bien, José Daniel, básicamente creo que todos los cubanos en colectivo están empezando a ver un atisbo de libertad en la distancia. Hay que decirlo así. Todos conocemos, tanto dentro como fuera de Cuba, tenemos la impresión de que estamos cerca y casi que ya en algún momento vamos a poder tocar la libertad con la mano. Ahora, para llegar definitivamente no solamente a tocarla, sino a hacerla nuestra, de todos los cubanos, y que sea una libertad que perdure en el tiempo y no volvamos a caer en los errores del pasado, los constitucionalistas promueven, defienden la restitución de la Constitución de 1940, porque esta es la Constitución a la cual se le dieron los golpes de Estado sucesivos, tanto de Batista como de Fidel Castro. Es una Constitución que está vigente todavía en el territorio nacional, nunca fue derogada siguiendo el mecanismo constitucional, y por tanto es una Constitución que, de la manera en que está construida, puede traer en un periodo de transición, que incluso es un periodo bien difícil comparado con el proceso de derrotar a la dictadura. Derrotar a la dictadura probablemente sea un paseo para los cubanos resueltos, pero sin embargo el periodo de transición es algo realmente difícil, y pienso que el propio ordenamiento que provee la Constitución del 40 para ese periodo de transición, organizar la vida económica y política del país, proveerle paz a los cubanos, que puedan empezar a satisfacer sus necesidades básicas, que puedan empezar a pensar en futuro, sin presiones políticas, sin represiones. Todas esas garantías están dentro de la Constitución. Que puedan empezar a crecer individualmente, que puedan pensar en el futuro de su familia, que puedan empezar a emprender nuevos negocios. Todo eso amparado por una Constitución. Pues nosotros pensamos que esta es la mejor vía, inevitablemente, independientemente también de que la Constitución de 1940 es la ley de la República de Cuba. Esto no es algo muy bien entendido por muchas personas, y sin embargo una de las tareas que tenemos y de las misiones que tenemos es hablar con distintos líderes de distintas organizaciones, usted no es el primero, y plantearle el problema como lo vemos nosotros, la solución que se tiene, aprovechar todas las herramientas que nos brinda la Constitución, incluyendo el gobierno constitucional que ya existe, que no es un partido político, es un gobierno de juristas que proviene de la propia Constitución, y de esta manera transitar juntos a enfrentar y derrotar a la dictadura, utilizando las propias armas de la Constitución, organizar la transición, realizar el proceso de transición y finalmente obtener las primeras elecciones libres y democráticas en la nueva república. Visto así, la primera pregunta que yo le hago a usted es: ¿usted apoya la Constitución? ¿Usted reconoce la Constitución de 1940 como la Constitución de la República de Cuba? Sí, antes de darle respuesta le voy a explicar por qué me confundí con el nombre.
en el momento en que escuchaba la música que teníamos en la introducción del programa, me remitía a los momentos en que 76 constitucionalistas cubanos electos, gracias al voto popular y a la participación del 57% del electorado cubano de aquel momento, miembros ellos de 9 partidos políticos, que terminaron formando 2 bloques. Uno, el partidario, digamos, el gobierno en ese momento, de la parte oficial, y el otro, la oposición de aquellos momentos. Y habían 2 prominentes constituyentistas, uno de nombre Eduardo como usted, que en ese momento militaba en el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, después se separó y fundó el Partido Ortodoxo, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Estoy hablando de Eduardo Chivá, pero también había uno nombrado Ramón Grau San Martín, que era principalmente, o era el líder principal de aquel Partido Revolucionario Cubano, el Partido Auténtico. Y entonces estaba en ese momento, viendo usted, me saluda, y todavía estaba metido yo en esos momentos de los trajines y movimientos en torno a la Constitución, y por eso la confusión de nombre de Eduardo a Ramón. Dicho eso, la Constitución de 1940 sin duda fue o es una Constitución muy avanzada, incluso para el momento, el tiempo en que fue concebida, muy progresista, nadie dudó en así reconocerla. Y una Constitución que, como usted acaba de plantear, fue la última Constitución que salía de la voluntad popular consultada democráticamente. Repito, 76 cubanos, ilustres cubanos de diferentes partidos, incluso 6 comunistas, si mal no recuerdo, entre ellos el mismo Blas Roca, estaba también Salvador García Agüero, estaba Juan Marinelo, y otros 3 más fueron parte, ¿no?, de ese proceso. Incluso en ese momento eran muy aliados de Batista. Ellos habían cerrado fila con Fulgencio Batista, y luego en las elecciones que tienen lugar, precisamente los comunistas defendían la candidatura de Batista como la mejor candidatura, y Blas Roca decía, entre otras cosas, que en Batista se encarnaban los mejores valores del pueblo cubano. Luego nos han querido confundir y nos dicen que Batista fue anticomunista y que los comunistas eran antibatistianos, etcétera, etcétera, pero eso es un cuento que el que conoce la historia de Cuba no se lo cree, no se lo traga. Sin duda, una Constitución muy avanzada, una Constitución que Batista la había facilitado. Se hizo la constituyente precisamente en el gobierno de, estamos hablando de Laredo Bru, ¿no? En el gobierno de Laredo Bru se convoca la constituyente y Batista facilita todo este proceso. Era el jefe del ejército, era el hombre fuerte en buena medida de Cuba, pero no un hombre fuerte al estilo de los Castro, que son dueños de todo. Era un hombre con un fuerte protagonismo, pero no era el dueño de la nación, como sí hicieron luego los Castro. Pero Batista, 12 años después de que se hubiese promulgado esta Constitución, viene y le da un golpe precisamente al presidente constitucional, Carlos Prío Socarrás, también del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y se adueña del poder. Un golpe incruento, porque ni siquiera vamos a decir que fue un golpe sangriento, como si fue la revolución castrocomunista que terminó imponiendo una tiranía de corte stalinista. Batista suprime muchos de los derechos y garantías que a los cubanos daban esa Constitución elaborada democráticamente y con la participación de los representantes de todo el pueblo cubano. Y eso da lugar a que muchas personas, es obvio, decidiesen a luchar de una u otra manera para restablecer la Constitución de 1940, y el individuo más mentiroso y sinvergüenza que ha dado la historia de Cuba precisamente le dice a los cubanos: yo vengo ahora acá para proponerle a ustedes a que se sumen a mi lucha para devolverle la Constitución legítima del pueblo cubano al pueblo cubano. Pero no, correcto, ese no era su objetivo. Su objetivo era engañar, mentir, manipular, usar a los valientes cubanos que estuviesen dispuestos a luchar por reinstaurar la Constitución del 40 para después él gobernar por decreto hasta el 76, es decir, gobernar de manera tiránica, de manera
digamos, más férrea su tiranía que la de Fulgencio Batista, y en el año 1976 decir, bueno, ahora aquí lo que tienen es una constitución que le acabo de copiar a los soviéticos y a los búlgaros y a todos los comunistas de Europa Oriental. Esa es la historia que tenemos. Y eso, sin duda, por lógica, por una cuestión de justicia, por una cuestión incluso que tiene que ver con legalidad, nos lleva a la conclusión de que la Constitución del 40 es la última constitución que los cubanos nos dimos y que nos la quitaron por la fuerza, por un golpe de Estado primero y después por la implantación de una férrea tiranía. Así que estoy totalmente de acuerdo que es una buena constitución que habría que readaptarla a nuestro tiempo, porque es una constitución con 200 y tantos artículos, que tiene incluso detalles que tienen que ver con salario mínimo, que tienen que ver con cuestiones de orden laboral y social que había que revisar, que habría que pulir y sobre todo que hay que consultar al pueblo, que es en realidad el soberano en todo proceso constituyentista, en todo proceso para digamos, elaborar las leyes que van a regir la convivencia social de una nación. Habría que consultar al pueblo en las urnas, en un referendo, en un plebiscito, en un momento dado, pero sí sería muy buen instrumento en un proceso de transición si la mayoría de los involucrados en la lucha para alcanzar ese proceso de democratización y ponerle fin a la tiranía que nos obliga a vivir sin derechos y sin libertades y que ha sumido a nuestra nación en la más profunda crisis de nuestra historia y que ha privado a los cubanos de sus derechos y libertades como nunca nadie lo había hecho, ni siquiera en tiempo del colonialismo español, ni siquiera en tiempo de los taínos y Siboneyes. Nunca Cuba había sido tan propiedad de un individuo como lo fue Fidel Castro, de una familia, como viene sucediendo en las últimas 6 décadas. En eso estamos totalmente de acuerdo. También yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que hay que buscar el consenso para alcanzar el fin o lograr el fin de la tiranía y restablecer ya sea la Constitución del 40 o cualquier norma que decidamos tener para transitar o llegar en poco tiempo a una asamblea constituyente donde se reforme o actualice la Constitución del 40 o donde se elabore una nueva Constitución según los deseos de la inmensa mayoría de los cubanos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y pienso y quiero que estemos de acuerdo ahora en el punto que para nosotros es el primero, que viene a ser como la base de todo, y no estoy hablando de limonada, estoy hablando de la lucha necesaria, de la unidad, de la cooperación, del sacrificio que estemos dispuestos a poner en práctica, de los riesgos que estemos dispuestos a asumir, a correr para poner fin a la tiranía, porque Batista, para suprimir la Constitución del 40, tuvo que convencer a parte del ejército e ir contra el Palacio Presidencial y decirle a Frío, aquí quien manda soy yo. Tuvo que arriesgarse, pudo haber un intercambio de balas, pudieron haber muerto muchas personas, por suerte fue incruento, por un lado digo por suerte, pero el otro podría decir que Carlos Prío fue demasiado débil y se dio demasiado fácil, pero bueno, una cosa es decirlo desde la distancia y otra es haber estado en ese momento en que Batista ya tenía suficiente apoyo del ejército, del cuartel de Colombia para obtener los resultados que buscaba de Cuba. No, concluyo ya, Eduardo, ya termino mi exposición. Luego Fidel Castro, para poder lograr lo que quería e imponer o terminar imponiendo su tiranía de corte estalinista, pues se fue al monte, y aunque fue un cobarde que más bien utilizó el valor y el ímpetu de otro, pero no podemos negar que se fue al monte, aunque fuese a estar escondido en un refugio la mayor parte del tiempo, pero se fue al monte y se llevó a otro al monte para luego entonces motivar incluso también a los de la ciudad a que se enfrentaran a Batista. En fin, para conseguir que la Constitución llegue de verdad a regir los destinos de la sociedad cubana, o de que tengamos esa Cuba democrática o con derechos y libertades suficientes para reinstaurar esa Constitución o producir o elaborar otra, necesitamos luchar. Y ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que ir de las manos y saber que la vanguardia de la lucha comienza por los que sufren palos, por los que sufren prisión, por los que sufren, como las damas de blanco, la más cruda y bárbara represión, acoso, hostigamiento constantemente. Y si en eso estamos de acuerdo, pues mira, somos
tan hermanos como aquellos mambises que codo con codo, hombro con hombro, luchaban en la Manigua contra el colonialismo español. Somos hermanos como los que han luchado en otra fase de la historia de Cuba por una Cuba libre y justa y democrática. Nosotros lo que sí partimos de la tesis es que ni descalificamos a los constituyentistas ni descalificamos a ningún otro proyecto, incluso aun cuando no estemos de acuerdo con algunos proyectos que hay por ahí, y que incluso le damos nuestra solidaridad y tampoco los acosamos o criticamos porque creemos que la cenería y el tiempo que tenemos son todavía insuficientes para concentrarnos en el real enemigo, que es la tiranía castrocomunista. Por eso, hasta proyectos que creemos que lo único que pueden aportar en este momento es, digamos, visualización en el entorno donde viven sus activistas, y que allí, por ejemplo, nosotros no tenemos, pero ellos sí tienen algunos. Creemos que si colaboramos e intercambiamos entre ellos y entre nosotros y entre todos, pues hacemos más fuerte la lucha, y un día tendremos ya sea la Constitución del 40 reformada en el 2020 o en el 2021, ojalá no pasemos el 2021, o tengamos que llegar a otro punto, a otra situación para recuperar nuestros derechos y libertades. Esa es mi respuesta. Mira, José Daniel, vamos a empezar a precisar. A ver, vamos a empezar a poner cosas, porque yo soy de la gente que me gusta conversar, pero también me gusta empezar a llegar a pequeños acuerdos, construyendo algo más grande. Vamos a empezar por cosas simples. Para empezar, aunque estemos en desacuerdo, todavía seguimos siendo hermanos. Nacimos los dos en la misma tierra. La circunstancia que nos separa no nos hace todavía distintos, nos hace iguales. Somos cubanos iguales. Usted con una experiencia y los que están fuera, como yo, con otra experiencia. Y todas esas experiencias son necesarias para reconstruir Cuba. Así de sencillo. El enemigo que enfrentamos es común para los dos, la dictadura castrocomunista. Así que usted y yo estamos en un camino igual, parecido por el momento. Ahora vamos a ver cuánto más nos acercamos en ese camino para luchar juntos contra la dictadura. Y pues este es el propósito de esta conversación. Mire, en el modo que los constituyentes ven todo este asunto, es que pensamos que se ha derrochado mucho tiempo tratando de lograr una unidad que a la larga nunca funciona, porque casi cada grupo tiene su propio proyecto, su propio interés, y defiende a capa y espada lo que están promoviendo. Y justamente lo que pone ese balance entre todos los grupos, lo que pone un factor común, un factor incluso que transmitido al pueblo, y es una de las cosas que está haciendo el movimiento constitucional en estos momentos, que sea de conocimiento del pueblo la existencia de su constitución, y que es la única constitución de Cuba, la legal y la legítima. Todo lo demás es panfleto, puro panfleto. Pues a partir de ahí podemos entonces, bajo ese consenso, que es la ley, representa la propia ley, eso va a impedir en un futuro, cuando todos estemos juntos en el campo de batalla, que pueda surgir un nuevo caudillo, porque siempre vamos a tener el pueblo exigiéndonos justamente lo que le hemos prometido, porque estamos en consenso. Entonces, lo primero es que nosotros lo ponemos por claro, bien corto. La única y legítima constitución del pueblo cubano es la constitución de 1940. Usted me respondió, pero yo personalmente siempre exijo una respuesta categórica de sí o de no. Y eso es lo único que yo necesito ahora mismo, sí o no. Yo tengo que hacer una pregunta primero a usted para poderle responder esa. Por ejemplo, ¿qué usted cree de los presos políticos y qué aporte le da el gobierno constitucionalista, espiritual, político y materialmente a los presos y sus familiares? Mire, el gobierno constitucional es un gobierno legal y legítimo proveniente de la Constitución, pero para poder operar en los Estados Unidos necesita que los Estados Unidos lo reconozcan como gobierno. Desde el punto de vista legal en los Estados Unidos eso es un poco difícil de hacer, pero no es imposible. Encontramos una vía de que se pueda hacer eso posible. Y estamos luchando ahora por esa vía y lo vamos a conseguir. Esa vía viene en breve a la mano del gobierno constitucional. Una vez logrado esto, el gobierno constitucional pudiera tener los fondos suficientes para incluso recoger no solamente y ayudar a los presos políticos, ayudar a las familias cubanas con ayudas humanitarias, recoger a todos los cubanos esos que están sueltos por no se sabe cuántas fronteras en toda Latinoamérica, y realmente enfrentar a la dictadura
como hay que enfrentarlos, con el liderazgo del gobierno constitucional, ejecutando un plan completo para acabar de derrotar a la dictadura. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno constitucional. ¿Qué necesita el gobierno constitucional para hacerlo? José Daniel Ferrer, que no peleemos más, que nos pongamos todos juntos en el campo de batalla a luchar con el gobierno constitucional delante de nosotros como el líder de toda esta batalla y nosotros como su gran ejército. Los partidos políticos, que son la élite del pueblo, por los pensamientos que generan y por la manera en que dirigen y ven, tienen visiones políticas y programas para un futuro, para gobernar en Cuba, y con el pueblo. Eso es lo que necesitamos hacer. La Constitución, como usted dijo, puede necesitar cambios o no, pero lo primero que necesitamos es restituirla. Si nos ponemos a discutir ahora de las pecas que tiene, no nos damos cuenta de que con pecas o sin pecas es la ley. Hay que reponerla e inmediatamente que tengamos las elecciones hechas y tengamos todos los cuerpos del Estado, todos los estamentos del Estado, otra vez construidos, el poder jurídico, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues entonces en ese momento el pueblo estará listo para decidir cómo va a cambiar la Constitución, si la va a cambiar o si quiere construir una nueva Constitución. Pero eso es después, no puede ser antes. Incluso no se puede ni cambiar antes, porque si usted cambia la Constitución, una de las cosas que requiere el pueblo cubano es justicia. Y si usted me cambia la ley, no va a poder haber justicia. Hay gente que está empezando a hablar de justicia transicional. Eso no es aplicable en Cuba, porque Cuba tiene constitución escrita. Y donde se utilizó la justicia transicional fue en los países de Europa del Este que no tenían constituciones previas, lo tuvieron que hacer todo de cero. Los cubanos, de alguna manera, somos bendecidos por eso. Dios no ha puesto eso delante a todos los cubanos y todavía los cubanos siguen rechazando el regalo de Dios. Eso es un regalo divino para los cubanos. Entonces, por eso es que yo siempre pido, de alguna manera, yo entiendo lo que me dicen, pero yo necesito estar seguro de que usted entiende y que usted está seguro y que usted, a partir del momento que me diga, sí, yo lo reconozco como la ley legítima, poder decir, José Daniel Ferrer y yo estamos juntos en el campo de batalla y estamos luchando la misma lucha contra el mismo enemigo y defendiendo la misma bandera, la bandera de la libertad. Mientras nos mantengamos los constitucionalistas por un lado, José Daniel por el otro, las banderas parecen decir las dos libertades, pero no son las mismas libertades. Las libertades que defiende la Constitución y que provee la Constitución son libertades iguales, semejantes para todos los cubanos, porque la Constitución no reconoce fueros y privilegios. Las libertades que está defendiendo José Daniel Ferrer, de alguna manera, no son legalmente políticamente legales, porque es una visión particular de José Daniel Ferrer. Y eso justamente, José Daniel, con todo el respeto que usted merece, es lo que yo estoy tratando aquí de hablar con usted y llegar a un acuerdo conjunto. ¿Cómo usted puede participar en todo esto también? Incluso con un nuevo organismo creado, que es una especie de congreso sin poder legislativo, porque todavía no ha sido reconocido por el pueblo, pero vendría siendo como un congreso de guerra y se llama Foro de Líderes C40. En estos momentos está integrado ya por 6 partidos políticos que han reconocido la Constitución, se acogen a la Constitución, luchan por restituir la Constitución y todo lo que hacen es empezar a construir programas para una futura Cuba. Todos los miembros, todos los líderes políticos de organizaciones que reconozcan a la Constitución como la verdadera y única legal y legítima Constitución del pueblo cubano, solamente necesitan enviarle una carta al gobierno constitucional por escrito, empiezan a formar parte de este foro. Este foro funciona, como le dije, como un congreso y al mismo tiempo funciona como la famosa mesa de unidad nacional que tanto han buscado los cubanos por años y que esta vez no es una unidad hipócrita. Es una unidad que está basada en ley. Todos defienden la ley. Por lo menos los 6 que están ahí, yo sé que defienden la ley, la restitución de la Constitución. Muchos de ellos, llegado a la transición, van a participar en la transición, ya sea organizando un municipio, organizando una provincia, participando en el propio gobierno de transición. Y por eso es una de las cosas que el gobierno de transición tiene prácticamente está vacío, no tiene prácticamente cargos ocupados, porque el gobierno de transición incluso está pensando en que esos cargos sean ocupados por cubanos que están dentro de la isla en estos momentos.
El gobierno constitucional incluso tiene miembros del gobierno dentro de Cuba, que no se pueden hacer públicos sus nombres, pero están ahí esperando a que lleguemos. Entonces yo le vuelvo a preguntar a ustedes, José Daniel, ¿usted reconoce a la Constitución de Cuba, a la Constitución de 1940 como la única legal y legítima constitución del pueblo cubano? ¿Sí o no? Mi queridísimo hermano, yo le pedí a usted que me respondiese algo primero y usted habló media hora y no me respondió. ¿Ustedes apoyan en la actualidad a algún preso político? ¿Cómo se nombra y cómo lo apoyan? No podemos todavía, el gobierno no puede apoyar ningún preso político todavía. Entonces tenemos dos gobiernos ya en el exilio, ya de transición o constitucionales, porque por ejemplo usted me dice que la intención es que cuando consigan el apoyo de los Estados Unidos, entonces van a apoyar a los presos. Ya yo sé de personas que tienen el apoyo de Estados Unidos y vienen apoyando a los presos políticos que son la vanguardia de esta lucha hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo vi a Orlando Gutiérrez y a Rosa María Payá sentado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo cual significa que hay un reconocimiento tácito de parte del gobierno estadounidense hacia ellos y a otros más. Incluso usted me dice que el gobierno constitucional es el heredero legítimo y legal de la Constitución del 40 y que lo que yo propongo u otros proponemos no es legal porque son nuestras ideas. Lo de ustedes también es vuestras ideas porque los constitucionalistas del 40, usted me podría decir cuánto quedan vivos, que tendrían que tener 100 años casi de vida para poder estar algunos vivos. Es decir, quienes hicieron esa constitución que me parece muy buena, que me parece muy útil, pero ninguno de ellos está vivo en este momento. Todos los que ahora luchamos por la libertad y defendemos esos derechos y libertades que defiende esa constitución, lo hacemos desde nuestra visión y lo más coherente, estamos muy de acuerdo que como los mambises empezaron primero con su 10 de octubre para tener después su Guaymaro y su constitución y que como los franceses para hacer su revolución y los estadounidenses que incluso hicieron primero su declaración de independencia, pero que para lograr que esa declaración de independencia tuviese validez y se convirtiese en un hecho, tuvieron que salir a luchar y necesitaron incluso el apoyo de franceses, de españoles y hasta de la criolla cubana, entre otros tantos, para hacer realidad lo que el papel decía. En fin, yo creo, repito, que la Constitución del 40 es positiva, pero que lo que más necesita Cuba, más allá de papeles y constituciones, por muy buenas que sean, hombres y mujeres con valor dispuestos a defender esa constitución y los derechos que esa constitución contempla. Y para demostrar que se están defendiendo esos derechos, más que creer en tesis y en teoría, nosotros creemos en la acción, creemos en el sacrificio de las damas de blanco, creemos en el sacrificio del Fanto, del Pedro Luis Boitel, de la Mesa de la Unidad Democrática de Cuba, creemos en todos esos grupos que luchan, que reciben palos, que van a prisión, creemos en los cubanos exiliados que se sacan del bolsillo 20 pesos para mandarlo a un preso político, que yo para mí no lo necesito porque mi familia me sostiene a mí y a mis hijos para poder yo luchar constante y permanentemente por la libertad, por la democracia y por la Constitución del 40. Es decir, obras son amores que no buenas razones. Cuando los del gobierno constitucional saquen de su bolsillo 20 pesos para el que sufre en prisión, o cuando como Martí desembarquen por Playita de Cajobabo o por el norte de Cuba y vengan a luchar en buena fila, entonces nosotros reconocemos al gobierno constitucional. Mientras tanto, seguimos andando, creando consenso, creando unidad con Rosa María y Cuba Decide, con la Fundación Nacional Cubanoamericana, con la Asamblea de la Resistencia integrada por el directorio más por Cuba y 20, 40, 50 organizaciones más, con los comandos cívicos dentro de Cuba, con los partidos políticos dentro de Cuba y con los que en el exilio nos reconocen y nos apoyan como nosotros les reconocemos y les apoyamos, porque hay un contrato más importante que toda la Constitución que se llama solidaridad, fraternidad, amor, hermandad, cooperar.
y compartir momentos difíciles y momentos buenos. Por lo tanto, reconozco que es buena la Constitución, pero no nos sometemos a ninguna autoridad de ningún gobierno que no emane de un consenso en la lucha, comenzado y fortalecido por los que más se sacrifican y por los que más aportan. Ok, perfecto. Quiere decir, entiendo claramente, yo no quería decirlo por adelantado, yo estaba esperando que usted lo dijera de su propia boca. José Daniel Ferrer no reconoce a la ley, independientemente de la solidaridad. Rosa María Payá, que yo no la quería ni mencionar, pero bueno, usted la ha traído a colación. Rosa María Payá, que no representa a nadie, no representa a ningún cubano, no tiene poder soberano, habla a nombre de los cubanos libremente sin haberle preguntado a nadie cuántos cubanos están de acuerdo con lo que ella dice. Rosa María Payá, que va y se sienta a hablar con Donald Trump y no le plantea correctamente el caso cubano. Y no solamente ella, había otra persona más que ahora no me interesa ni hablar de ella. Con la Fundación Cubano-Americana, que desde el año 2009 está promoviendo el que remuevan el embargo. Por cierto, José Daniel, ¿usted está de acuerdo con el embargo? En estos momentos, nosotros somos de los que de dentro de Cuba, donde se paga caro por cada postura o expresión, decimos que la política actual todavía es demasiado débil, que necesitan endurecerla y que al régimen cubano hay que condenarle de manera enérgica todo el tiempo y cerrarle todo flujo de dinero que terminan siendo utilizados en represión y en esclavizar a nuestra nación. Es bien, nuestra postura y la sostenemos desde dentro. No me respondió la pregunta. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con el embargo, sí o no? Sí. Sí, perfecto. Bien, José Daniel, el asunto está que incluso con eso que usted dice del embargo, usted entra en contradicción con todas esas organizaciones que usted me mencionó. La Fundación Nacional Cubano-Americana, desde el año 2009, está promoviendo la remoción de la ley Herbert-Burtons. Junto con ella hay un grupo de organizaciones y de lobbies políticos negociando incluso con los Castros en estos momentos, mandando enviarios mensuales a Cuba a negociar con los Castro. En ese mismo tono también va la política, la política, porque no es ni política, la idea de Cuba Decide, porque no es ni tan siquiera un proyecto, es una idea de crear un plebiscito vinculante, es decir, decirle a los Castro que permitan hacer un plebiscito y que ellos se sometan a los resultados de ese plebiscito. Eso significa negociar con la dictadura. Con los dictadores no hay nada que negociar, hay que sacarlos de ahí. Y la postura de los constitucionalistas y de muchas otras personas más es que con la dictadura no se negocia. Ni tampoco ¿Y cómo se la votan van a sacar? ¿Cómo la piensan sacar? Ahora no le voy a decir cómo la pensamos sacar, pero definitivamente la vamos a sacar. Y ese es el problema que yo veo con muchos proyectos de ustedes. Ustedes no están enfrentando de verdad a la dictadura. Que ustedes salgan a la calle valientemente a enfrentarla y recibir palos no significa que están haciendo nada por derrotarla. Los proyectos de ustedes no están dirigidos a derrotar a la dictadura. Los proyectos de ustedes, no. Los proyectos de ustedes, permiso. Los de ustedes sí. Yo le escuché. Los proyectos de ustedes. Discúlpeme, yo también le estoy escuchando, pero usted está mintiendo a la hora de valorar el trabajo de la Fundación, porque la Fundación no está promoviendo lo que usted dice. Y Rosa María no está promoviendo lo que usted dice. Estamos promoviendo un movimiento social que derrote a la tiranía y tenemos resultados que nadie puede negar y que son los más visibles y palpables. No, lo que pasa es que esos resultados de ustedes son resultados corruptos. Y a la Fundación esos son resultados elementos falsos. Corruptos, ligados al dinero. ¿Quiénes son corruptos? ¿Quiénes son los corruptos? Permiso, usted habló del dinero, yo no quería hablar del dinero, ¿ok? Pero ya que usted lo trajo, yo lo voy a tener que empezar a mencionar. El problema está en la manera en que se están utilizando esos dineros y lo que está generando todo ese dinero. Y que ustedes están molestos porque no les toca y quiere que les toque más que a nadie. ¿Por qué no me dicen que el dinero que recolectaba Martí también era mal dinero? ¿Por qué no me hablan del dinero que recolectaban los mambises para hacer su lucha? Me vas a decir yo no he pedido ningún dinero, señor. Que estos patriotas que se sacan el dinero de su bolsillo para apoyar la causa son corruptos, cuando ustedes lo que parece es que están muy deseosos de que ellos se saquen el dinero de su bolsillo para entrarlo en lo de ustedes.
Eso es lo que me estás diciendo. Si que no son capaces de sacarse 20 pesos del bolsillo propio para ayudar a los que luchan en primera fila. No es correcto. No es correcto. Mire, que salían a contribuir con lo que estaban dentro, con balas, con machete, con le voy a empezar hablando de la corrupción, por dónde empieza. Mire por dónde empieza la corrupción. Mire por dónde empieza la corrupción. Incluso yo le voy a proponer a ellos que en base a su acusación comiencen un proceso de demanda contra su persona, porque eso es calumnia. Eso es calumnia y es en Cuba. No hay problema porque hay corrupción total y quienes controlan la nación hacen lo que les da la gana. Pero Estados Unidos es una nación de leyes. Y si usted acusa de corrupción a la Fundación y a Rosa María, tiene que demostrar. Usted está diciendo aquí, usted vino a decirme, y yo no quería hablar de dinero, porque es un tema bien espinoso. Toda causa necesita dinero. Yo no dejo de reconocer eso. Personalmente, los constitucionalistas no le piden dinero a nadie porque no quieren compromiso político con nadie que nos entregue dinero. Nosotros no aceptamos dinero de nadie. Lo que hacemos con nuestros propios dineros. Esa es la primera regla. No pueden compartir 20 pesos con un preso político porque según ustedes no lo merecen. Un momento, yo estoy hablando, yo le escuché, me empecé a decir cosas que incluso me dijo que no le había respondido. Bueno, vamos a reglamentar el tiempo, nos quedan 18 minutos. Usted puede usar de esos 18 minutos 9 y yo 9 y terminamos. Ahora entonces usted está poniendo el reglamento porque se le puso la cosa difícil. Esa es la regla que puse desde ayer, en mitad de tiempo. Ustedes creen que van a hablar ustedes solos e incluso dije 1 a 1, no el gallinero ese que se arma cuando hay 10 o 20. Ya entendí. Mire, 1 a 1. Ok, 1 a 1, José Daniel Ferrer. Tiene 9 minutos. ¿Empieza usted o empiezo yo? Usted no me dicta el tiempo que yo voy a hablar. Usted no me impone reglas ninguna. Terminamos y le invito a que den el ejemplo en primera fila, como lo da Rosa María, como lo dan las damas de blanco. Lo vamos a dar. No se preocupe que lo vamos a dar. Lo vamos a dar de una manera ejemplar. Cuando demos el ejemplo, espero que usted entienda los errores que han cometido en los últimos 30 años todos ustedes. Ustedes consideran que esos golpes es perder el tiempo. No, nosotros no consideramos nada. Nosotros hemos hablado correctamente con usted y usted está intentado culebrear con su tema. Usted intentó escaparse de la verdad. Usted no me impone a mí ningún 9 minutos. Usted es un invitado que viene aquí y se pone a hablar cosas y a decir cosas y no permite que se le responda. Usted no ha permitido que se le responda. Usted no me manda a callar. Así sencillo. Usted no respondió ni la primera pregunta. Usted tiene miedo a responderla. No le puedo seguir diciendo más nada porque se fue. Señor, que pase buenas noches. Whitney. No, creo que se calentaron los metales ahí. No sé qué pasó. No, yo sí sé lo que pasó, que se pone a hablar. Necesita un moderador que regule el tiempo, tanto para ti, tanto para ti. Pero no solamente eso, es que él se pone a hablar y se pone a decir, y cuando yo le empiezo a preguntar, ¿apoyas o no apoyas? Empieza a hablar entonces de los presos políticos, que el gobierno constitucional no sirve, que el gobierno constitucional tiene que ir al trapo, como van ellos, que piensa que el gobierno constitucional es un partido político, que no sirve para un carajo porque no le dan un kilo para los presos, que el día que el gobierno le dé un medio para los presos, entonces ese día lo van a considerar. Y aquí hay algo bien importante que voy a decir ahora. Cuando un soldado se alista en el ejército y va al campo de batalla, si lo apresan, que yo sepa, el que está al frente de la tropa sabe que tiene un soldado preso, pero sabe también que tiene que seguir luchando para ganar la batalla. Entonces, yo no entiendo ahora cómo es que estos llamados líderes opositores, antes de mover un dedo, están pidiendo dinero por si les meten preso. ¿Qué clase de patriotas son estos? Los mambíes dejaban a sus familias atrás y se iban a pelear con el machete en la mano y no le pedían dinero a nadie. Y muchas veces cuando retornaron muchos de ellos a la vida normal después de terminado la guerra, se encontraban que no tenían familiares, que habían muerto. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el patriotismo de estos opositores? Que desde que abren la boca están pidiendo dinero para presos políticos. Que desde que abren la boca siguen pidiendo dinero y dinero. Que desde que abren la boca me ponen el ejemplo de personas que no representan a los cubanos. Que desde que abre la boca me está amenazando por decir que Rosa María Payá no nos representa y que lo que están haciendo es corrupto de alguna manera.
son sentimientos corruptos. Y la corrupción empieza justamente por ahí. Yo lucho si me pagan. Si me meten preso, porque me paguen. Eso es corrupción. Y es corrupción desde la más profunda de todas. Es corrupción del sentimiento patriótico de por qué tienes que luchar por tu libertad. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión y la defiendo de aquí a Marte, ida y vuelta. No puede ser que este señor se me haya sentado aquí a decirme que el gobierno constitucional y la constitución y todo no funciona porque no le dan un medio para sus presos políticos. No genere presos políticos. Es que eso es lo que está haciendo, generando presos políticos por tonelada. Todos los meses tiene 50 o 60 presos políticos al año. ¿Cuánto dinero da eso? Eso es una forma de corrupción. Él es un corrupto. Sencillo. Whitney, ¿qué quieres hacer? Porque ya terminé. Bueno, vamos a esperar a ver si Ferrer vuelve a entrar de nuevo. No, yo no voy a esperar más por él. ¿Cómo él me va a mandar a mí a callar ni nada de eso? Que si 9 minutos habló todo lo que le dio la gana, se lo permití, lo dejé. Y entonces después me viene a poner la regla de 9 minutos. Empieza a hablar y a ponerme el magnífico ejemplo de la gente que lo manejan, porque es un manejado, no tiene ni ideas propias y no tiene valor para defender lo que realmente quiere defender y viene aquí a engañarnos a todos. Yo lo sabía, pero bueno, yo me comporté como persona hasta que llegó el momento. Y encima mandarme a callar a mí no me manda a callar nadie. Y a ponerle regla al tiempo, tampoco. Suficiente, yo tengo suficiente con él. Para que después no me digan que nosotros no queremos hablar con nadie. Ustedes vieron lo que pasó. Ahí está, ahí se queda el video. Ustedes vieron las amenazas que el señor hizo. Me parece haber estado delante de un represor, haciendo amenazas. Y ahora sí, porque ya sentamos a Rosa María para allá, al lado del presidente. Ahí lo tienen, para que cuando los constitucionalistas digan las cosas, ustedes vean lo que los constitucionalistas están viendo. Eso es lo que estamos mirando. Eso. Están preparándose para negociar con la dictadura. Todos ellos se están preparando para negociar. Y todo eso para respaldar una agenda en la cual el pueblo cubano va a salir jodido, por decirlo menos. Whitney, si quieres traer a alguien, continuar la directa. No quiero traer a nadie. Voy a concluir la directa aquí porque habíamos quedado con Ferrer. Yo hice un acuerdo con Ferrer de solamente participar una persona. Por eso lo dejé a ustedes dos ahí conversando. Y ya, esto fue el resultado, no se puede hacer más nada. Bueno, pues Whitney, buenas noches a los que están por ahí. Si tienes alguna pregunta de chat dirigida a mí, puedes hacer. No, yo no quiero que se mezcle, porque si ahora va a entrar a la persona a hacer comentarios, quizás uno a favor, otros en contra, y no, eso no fue lo que yo quedé con él, ¿entiendes? Quedamos con una conversación. No, pero lo que puedes hacer es hacer. Ahora, si yo entiendo, yo entiendo, estoy de acuerdo. Si puedo colgar, abrir otra directa donde, no sé. Ajá, cuelga y abre otra directa, perfecto. Y que la gente venga a comentar. El que quiere entrar y participar, ok, perfecto, pero... Bueno, pues déjaselo dicho a las personas. Buenas noches, quédense por ahí dando conectados, que en definitiva Whitney regresa en breves instantes. ¿Ok, Whitney? Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, señores, este fue el resultado. Aquí no puedo continuar con la directa porque el invitado era Ferrer. Gracias, Ferrer, por aceptar la invitación. Vamos a concluir la directa porque no voy a permitir ahora que vengan personas que Ferrer no está presente y se forme lo que se forme, ¿sabes? Que un ataque por aquí, uno a favor, otro en contra, y se va a formar el gallinero. El acuerdo con Ferrer fue hasta ahí, conversar uno y uno. Por eso no podía traer nadie al chat. Tengan una bonita noche. Ahí abrimos otra directa si quieren ahí y hablamos. Que te tocan en el corazón. De
de esos que cuando despiertas quieres convertirlos en una canción. Fue un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé. Y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé. Agárrate de mi mano para dar un viaje a La Habana de ser. Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir. Poco a poco retornaban y aquellos pregones se volvieron a oír. Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz. ¡Wow! Se acabó la diplotienda o alguien que se venda por un pantyhose. No, no, no. Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz. ¡Ay! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. ¡Míralo! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. ¡Qué rico! Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. Y por la Lisa yo me comí una pizza de Pizza Hut y al interior me fui en un carro de Metroford. Mire las olas del malecón tomando Pepsi Cola. Y en Yaguajay vi una fábrica de Miller Lite, otra no hay. Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. ¡Qué bueno! Yo vi un Sedano en la calle Mi Galeano hermano, y en San Rafael un Taco Bell. virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo le canto a Ochun, yo le canto a Yemayá, pa' que se lleven lo malo, pa' que lo echen pa' allá. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo te aseguro, mi hermano, porque yo sí tengo fe, que pronto regresaremos a La Habana de ser. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Somos un solo pueblo, los de allá y los de acá, que para Cuba y su gente reclamamos libertad. ¡Alabao! Ah, ¿y tú sabes quiénes estaban allí? Los kiwanis de la Gran Habana. ¡Yeah! Escuchen mi canto. Regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Virgencitas De regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Lailo, lailo, lailo. Hermanos, al rescate. Esa va.